Capítulo 1. El encuentro. En el corazón de un pintoresco pueblo, entre colinas verdes y calles empedradas encantadoras, vivía una joven llamada Emily. Con su cabello castaño danzando con la brisa y sus ojos brillantes como el sol de la mañana, Emily era un faro de calidez y bondad en su comunidad. A pesar de las dificultades que había enfrentado en su vida, llevaba una sonrisa que nunca flaqueaba. Una sonrisa que podía iluminar los rincones más oscuros del mundo. Pero detrás de esa sonrisa radiante se escondía una tristeza secreta, un dolor que Emily llevaba consigo todos los días. Era una tristeza nacida de la pérdida, de los recuerdos de seres queridos que la habían dejado demasiado pronto. Sin embargo, a pesar del peso en su corazón, Emily seguía siendo optimista, creyendo que algún día encontraría la felicidad que tanto anhelaba. Un día de verano, mientras el sol dorado bañaba la plaza del pueblo, Emily se encontró paseando entre la multitud bulliciosa. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores en flor y el sonido de la risa resonaba por las calles. Fue en ese momento, en medio del bullicio de la vida cotidiana, que el camino de Emily se cruzó con el de un desconocido. Su nombre era James, y era diferente a cualquier persona que Emily hubiera conocido antes. Con su cabello castaño alborotado y sus ojos azules como el océano, James irradiaba una confianza tranquila que la atrajo desde el momento en que se encontraron sus miradas. Había algo en él, algo familiar pero misterioso, que tiraba de los hilos de su corazón de una manera que no podía explicar. Como si el destino lo hubiera dispuesto así, James también llevaba consigo un peso de tristeza, un peso que presionaba sobre sus hombros con cada paso que daba. Había perdido recientemente a alguien querido, alguien cuya ausencia dejaba un vacío en su vida que parecía imposible de llenar. Y aún así, a pesar del dolor que lo consumía, James se llevaba con gracia y resiliencia que cautivaba la atención de Emily. Su encuentro no fue menos que una casualidad, un encuentro fortuito que parecía desafiar toda lógica y razón. Mientras intercambiaban saludos corteses y compartían un breve momento de conversación, Emily sintió una chispa encenderse dentro de ella. Una chispa que bailaba y parpadeaba con la promesa de algo más. Porque en ese instante, en medio del caos del mundo que los rodeaba, Emily y James se encontraron atraídos el uno hacia el otro de una manera que parecía inexplicable pero innegable. Era como si el universo hubiera conspirado para reunirlos, tejiendo sus caminos en un tapiz de destino y destino. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Emily y James se separaron, sus corazones latiendo al ritmo de la promesa de un nuevo comienzo. Lo que Emily no sabía era que su encuentro era solo el comienzo de un viaje que los llevaría a las cimas más altas y los valles más bajos del abrazo agridulce del amor. Capítulo 2. Enamorándose. Con el pasar de los días y las semanas, Emily y James se encontraron irremediablemente atrapados el uno en el otro como dos estrellas en órbita. Su encuentro fortuito en la plaza del pueblo había encendido una llama de conexión que ardió brillantemente en sus corazones. Con cada día que pasaba, Emily y James se acercaban más, su vínculo profundizándose con cada momento compartido y palabra intercambiada. Pasaron sus días explorando los rincones ocultos de su pueblo, descubriendo nuevas cafeterías y parques donde podían robar momentos de intimidad tranquila. En la compañía del otro, encontraron consuelo de los problemas del mundo, su risa resonando como música en la quietud de la noche. El optimismo contagioso de Emily y la fuerza tranquila de James se complementaban perfectamente, creando una armonía que resonaba profundamente en sus almas. Pero debajo de la superficie de su romance floreciente yacían las sombras de sus pasados, los fantasmas del corazón roto y la pérdida que los acosaban en cada paso.
Emily no podía evitar sentir un pinchazo de tristeza cada vez que pensaba en los seres queridos que había perdido, mientras que James llevaba el peso de sus propias penas como una carga que nunca podría sacudirse. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que amenazaba con consumirlos, Emily y James encontraron refugio en los brazos del otro, su amor un faro de luz en medio de la tormenta. Compartieron sus esperanzas y sueños, sus miedos e inseguridades, desnudando sus almas el uno al otro con una vulnerabilidad que los dejó sin aliento. Y mientras bailaban bajo el cielo estrellado, sus corazones latiendo al compás del ritmo del universo, Emily y James supieron que habían encontrado algo verdaderamente especial en el otro. Porque en medio de la incertidumbre de la vida, habían descubierto un amor que era puro e inquebrantable, un amor que trascendía el tiempo y el espacio. Pero lo que Emily no sabía era que su camino juntos apenas comenzaba, y las pruebas que se avecinaban pondrían a prueba la fuerza de su amor de maneras que nunca hubieran imaginado. Sin embargo, por ahora, se regocijaron en la dulzura de su nuevo romance, sus corazones ardiendo con la promesa de un futuro lleno de posibilidades infinitas. Capítulo 3. La confesión. Con el paso del tiempo, Emily y James se habían convertido en el pilar de apoyo del otro, encontrando en su amor un refugio contra las tormentas de la vida. Sin embargo, a medida que su relación florecía, también lo hacían sus temores y dudas, cada uno llevando consigo el peso de sus propias inseguridades. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el aire se cargaba con la dulzura del verano, Emily finalmente reunió el coraje para abrir su corazón a James. Con las palabras titubeantes y los ojos llenos de lágrimas, confesó sus miedos más profundos. «Tengo miedo», murmuró, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. «Miedo de perderte, como he perdido a tantos otros antes». El corazón de James se contrajo ante la vulnerabilidad en su voz, la crudeza de sus emociones cortándolo como un cuchillo. Porque él también había sentido el dolor de la pérdida, la agonía de un corazón destrozado en 1.000.000 de pedazos. Pero en lugar de alejarse, James atrajo a Emily hacia él, sus brazos envolviéndola en un abrazo protector. «Te entiendo», murmuró, su voz suave con empatía. «También he sentido ese miedo. Pero sabes, Emily, no me iré a ninguna parte. Estaré a tu lado pase lo que pase». Con esas palabras, un peso se levantó de los hombros de Emily, reemplazado por un calor que se extendió por ella como el sol rompiendo las nubes. En los brazos de James, encontró consuelo ante las tormentas que rugían dentro de ella, su amor inquebrantable un bálsamo para su alma herida. Y mientras se sentaban juntos bajo el cielo estrellado, sus corazones entrelazados en una danza tan antigua como el tiempo, Emily y James supieron que su amor era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Porque en el fondo de su confesión, habían descubierto una verdad que los llevaría a través de las noches más oscuras, que el amor, el verdadero amor, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del corazón. Y con ese conocimiento ardiendo brillantemente dentro de ellos, Emily y James enfrentaron el futuro, listos para conquistar cualquier desafío que se les presentara. Capítulo 4. La separación. A medida que las estaciones cambiaban y el mundo a su alrededor comenzaba a transformarse, Emily y James se enfrentaron a un nuevo desafío, uno que pondría a prueba la fortaleza de su amor de formas que nunca habían imaginado. Una fría mañana de otoño, James recibió la noticia, una oportunidad única en la vida, la posibilidad de perseguir sus sueños al otro lado del mundo. Al principio, vaciló, su corazón dividido entre su amor por Emily y el llamado de la aventura que lo esperaba lejos. Pero a medida que pasaban los días,
James sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Había trabajado incansablemente por este momento, sacrificando sueño y cordura en la búsqueda de un sueño que siempre había parecido estar justo fuera de su alcance. Y ahora, con la oportunidad finalmente a su alcance, no podía dar la espalda. Con el corazón pesado, James se sentó con Emily y le comunicó la noticia con delicadeza, su voz llena de remordimiento. «Tengo que irme», susurró, sus ojos buscando los suyos en busca de comprensión. «Pero por favor, sabes que mi amor por ti nunca vacilará, sin importar la distancia que nos separe». El corazón de Emily se rompió en 1000 pedazos al escuchar sus palabras, su mundo derrumbándose a su alrededor como la arena que se escapa entre sus dedos. La idea de estar separada de James, incluso por un momento, la llenaba de un temor que apenas podía comprender. Pero en lo más profundo, Emily sabía que no podía interponerse en el camino de los sueños de James, por mucho que le doliera dejarlo ir. Y así, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió en silencio, su voz ahogada por la emoción. «Te esperaré», susurró, sus palabras apenas un susurro en la quietud de la habitación. «No importa cuánto tiempo tome, estaré aquí, esperando a que vuelvas a mí». Con un último abrazo, James y Emily se separaron, sus corazones pesados con el peso de su inminente separación. Y mientras James abordaba el avión que lo llevaría a tierras lejanas, Emily se quedó sola en la pista, observándolo desaparecer en la vasta extensión del cielo. En ese momento, el mundo parecía detenerse, congelado en el tiempo mientras Emily luchaba con la realidad de su situación. Pero en medio del dolor y la incertidumbre, una cosa quedó clara: su amor por James ardería más brillante que nunca, una llama que se negaba a ser apagada por el paso del tiempo. Y así, con el corazón pesado y lágrimas en los ojos, Emily juró esperar a James, aferrándose a su amor con cada fibra de su ser hasta el día en que se reunieran nuevamente. Porque incluso ante la separación, su amor perduraría, un faro de esperanza en la oscuridad que amenazaba con consumirlos a ambos. Capítulo 5. La espera. Con James ahora lejos, Emily se sumergió en un mar de soledad, su corazón anhelando la presencia del hombre al que amaba. Con cada momento que pasaba sin él, cada día que se convertía en semana y semana en mes, el vacío en su pecho parecía crecer más grande, más insaciable. Sin embargo, a pesar del dolor de su separación, Emily se aferraba a la promesa que se habían hecho, una promesa forjada en el fuego de su amor eterno. Y así esperaba cartas que nunca llegaban, llamadas telefónicas que nunca llegaban, cualquier señal de que James todavía estaba ahí fuera, pensando en ella, anhelándola tanto como ella lo anhelaba a él. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la esperanza de Emily comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de desesperanza que amenazaba con consumirla desde adentro. No podía sacudir la sensación de que algo había salido terriblemente mal, que James la había olvidado en medio del caos de su nueva vida. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Emily se negaba a renunciar a su amor. Se aferraba a los recuerdos que compartían, la risa, las lágrimas, los momentos de intimidad tranquila que los habían unido de una manera que trascendía el tiempo y el espacio. Y así, Emily volcó su corazón y su alma en su espera, encontrando consuelo en la rutina de su vida cotidiana, dando largos paseos por la plaza del pueblo, cuidando su jardín y pasando tiempo con amigos que intentaban en vano levantarle el ánimo. Pero sin importar cuán ocupada estuviera, los pensamientos de Emily siempre regresaban a James, a la promesa que se habían hecho tantos meses atrás. Y mientras los días se alargaban interminablemente, no podía evitar preguntarse si su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir la prueba del tiempo,
para soportar las pruebas que el destino había lanzado a su camino. Sin embargo, incluso cuando la duda le carcomía el corazón, Emily se aferraba a la creencia de que el amor, el verdadero amor, tenía el poder de conquistar incluso los mayores obstáculos. Y así esperaba, su corazón ardiendo de anhelo, su alma extendiéndose a través de la vasta extensión del mundo en busca del único que la tenía cautiva. Porque en lo más profundo de su desesperación, Emily sabía que esperaría a James hasta el fin de los tiempos, si eso era lo que se necesitaba para que él regresara a ella. Y aunque los días se alargaban interminablemente, se aferraba a la esperanza de que algún día, su amor sería reunido, más fuerte y más resistente que nunca. Capítulo 6. La reunión. Como el sol se ocultaba en el horizonte en una cálida tarde de verano, el corazón de Emily latía con una mezcla de anticipación y aprehensión. Habían pasado meses desde que James se había ido, meses llenos de anhelo e incertidumbre, pero ella se negaba a abandonar la esperanza de que algún día serían reunidos. Y entonces, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, llegó una carta. Una carta que cambiaría todo. Con manos temblorosas, Emily abrió el sobre, su corazón latiendo con fuerza mientras devoraba las palabras escritas en su interior. Era de James, lleno de disculpas y promesas de amor, un faro de esperanza en la oscuridad que había amenazado con consumirla. En ese momento, una oleada de emoción inundó a Emily, abrumándola mientras las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. James estaba volviendo, regresando a ella después de todo este tiempo separados. Y aunque el viaje había sido largo y arduo, ella sabía en su corazón que su amor era más fuerte que nunca. Con renovado propósito, Emily se preparó para el regreso de James, su corazón palpitando con emoción mientras imaginaba el momento en que serían reunidos una vez más. Limpió y ordenó su hogar, lo adornó con flores frescas y velas, creando una atmósfera cálida y acogedora para recibir a su amado. Y entonces, como por arte de magia, llegó el día que Emily había estado soñando durante tanto tiempo. Se paró en la estación de tren, su corazón latiendo con fuerza mientras escaneaba la multitud en busca de alguna señal de la llegada de James. Y luego, en medio del bullicio de los pasajeros que descendían del tren, lo vio, el hombre al que amaba, James, caminando hacia ella con una sonrisa que iluminaba su mundo. Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, Emily corrió hacia adelante, sus brazos extendidos mientras se lanzaba hacia el abrazo de James. Y en ese momento, mientras se abrazaban, el mundo parecía desvanecerse, dejando solo a los dos en una burbuja de amor y felicidad. Porque para Emily y James, el camino había sido largo y lleno de desafíos, pero al final, su amor había triunfado sobre la adversidad. Y mientras caminaban de la mano por la plaza del pueblo, sus corazones desbordantes de alegría, sabían que su viaje aún no había terminado. Porque en lo más profundo de su reunión, Emily y James habían descubierto una verdad que los llevaría a través de las pruebas y tribulaciones de la vida, que el amor, el verdadero amor, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del corazón. Y con ese conocimiento ardiendo dentro de ellos, enfrentaron el futuro juntos, listos para abrazar las aventuras que les esperaban.